Oscar de la Renta está considerado como el dominicano con mayor proyección internacional de todos los tiempos, prestigioso diseñador de modas y embajador natural por excelencia de la República Dominicana en el mundo. Oscar Arístides de la Renta Fiallo, el primer diseñador latinoamericano de fama mundial, nació el 22 de julio de 1932 en Santo Domingo, en el seno de una prominente familia. Era el único varón de los 7 hijos de la dominicana María Antonia Fiallo y del puertorriqueño Oscar Avelino de la Renta Negrón, quien era propietario de una compañía de seguros en esta ciudad. Su familia residía en una casa ubicada en la calle Padre Villini de la ciudad colonial, a una cuadra del Mar Caribe. De la Renta era sobrino del poeta Fabio Fiallo y primo del dirigente del partido Unión Cívica, Viriato Fiallo. Desde los 8 años hasta los 13, fue monaguillo en la iglesia Nuestra Señora de las Mercedes. Su sacerdote, el franciscano Fray Fidel de Villanueva, era de un pueblo de Andalucía, España, e influyó mucho en la vida de Oscar de la Renta. Según cuenta le compraba lápices de colores para pintar, porque siempre lo veía garabateando, y lo llevó a la Escuela de Bellas Artes de Santo Domingo, que estaba justo al lado de ese templo. El interés que sentía por la pintura desde muy pequeño fue favorecido por su madre, pero no convencía por completo a su padre. Para demostrar a su progenitor que su inclinación por las artes plásticas era natural, en 1946, con apenas 14 años de edad, se inscribió en horario vespertino en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Ciudad Trujillo, ya que por las mañanas asistía a la escuela secundaria. En la academia fue el alumno más joven. Era 5 años menor que todos sus compañeros de clases, que ya habían completado sus estudios de escuela superior. Entre sus maestros figuraban José Gausach y Jaime Colson, y sus camaradas fueron Fernando Peña de Filló y Ada Balcácer, entre otros. Con la finalidad de perfeccionar sus estudios de pintura, en 1952, a los 20 años, Oscar de la Renta se trasladó a Madrid, España, a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Cuando llega a la madre patria, intentó dedicarse a la pintura abstracta y recibió clases particulares del conocido pintor español Vázquez Díaz, pero pronto se sintió atraído por la moda. Su gusto por la moda y su desinterés en dedicarse a la empresa familiar le trajeron desavenencias con su padre, quien con el transcurso del tiempo dejó de enviarle dinero para sus gastos y le causó apuros económicos. Oscar de la Renta creció en un ambiente rodeado por mujeres, lo que lo ayudó a entender el mundo femenino y eran su fuente de inspiración. Para obtener ingresos adicionales y subsistir como estudiante, dibujaba ilustraciones de trajes de alta costura para periódicos y casas de moda de la época. Poco después consiguió realizar bocetos para las principales casas de modas españolas. En 1954 empezó a trabajar como ilustrador del reconocido modisto español Cristóbal Balenciaga, a quien consideró su mentor. Aunque no estudió ni fue a escuelas de diseño de modas, Oscar dijo en entrevistas que aprendió sobre la marcha. Nunca en mi vida he vendido tanta ropa como vendo ahora. Hoy en día tengo la buena suerte de que la feminidad en la mujer es un asset importantísimo. Y es lo que yo hago. Yo lo que hago, mi ropa es, cuando yo hago un traje es cómo yo amo a la mujer. Y entonces mi labor es cómo yo puedo embellecerla lo mejor que puedo. Luego de que Francesca Lodge, esposa de John Davis Lodge, ex embajador de Estados Unidos en España, viera alguno de sus bocetos, comisionó a De la Renta que diseñara un traje para que su hija debutara en sociedad. Beatriz Lodge se convirtió en su primera cliente oficial. Su trabajo le merecieron muy buenas críticas y una fotografía suya realizando los últimos ajustes al vestido de la joven apareció en un reportaje en la edición de julio de 1956 de la revista Life. El incipiente modisto dominicano deseaba expandir sus conocimientos,
por lo que decidió abandonar España en 1961 y viajar a París, Francia, para trabajar como asistente del diseñador Antonio del Castillo para la casa de modas Lavín Castillo. Oscar siempre iba a por más y nunca se cansó de aprender. Yo siempre digo que el día que yo diga, ya lo aprendí todo, ese día tengo que pararme de trabajar. En 1963 se radicó en Nueva York, Estados Unidos, donde inició a laborar como director creativo de Elizabeth Arden, firma de belleza que le pagaba $600 semanales. Ocupó los primeros lugares en su destacada carrera como diseñador y modisto. También trabajó en Jane Derby, con quien en 1965 creó su propia marca, Oscar de la Renta, y presentó su primera colección en 1967. Inyectó el color del trópico a todas sus colecciones. El mar Caribe estaba muy presente en sus creaciones. Para ser un buen diseñador, tiene que tener los ojos bien abiertos y observar, vivir y comprender los cambios sociales que continuamente existen en el mundo. Porque la mujer hoy en día tiene una proyección mundial. Muy pronto la casa de modas Oscar de la Renta se convirtió en una de las más importantes de la industria norteamericana. En 1967 y 1968 recibió el premio Coty American Fashion Critics Award, el galardón más importante en el mundo de la moda. En 1967 se casó con Françoise de Langlade, quien era en aquella época redactora jefe de la revista Vogue, pero enviudó en 1983 cuando la dama falleció de cáncer. Fue bautizado como el diseñador de las primeras damas de Estados Unidos. Vistió a la recordada Jacqueline Kennedy, a Nancy Reagan, Hillary Clinton, Laura Bush y Michelle Obama. Decía que vestir a una primera dama era un enorme privilegio. He was a trailblazer. He was the statesman of American fashion. His style and personality lives on. I wear his clothes still. I am, so proud that he was my friend. Que mi rol como creador, como diseñador, es hacer lo que yo más puedo por una mujer, para embellecerla. Yo siempre digo que lo que yo trato de hacer es hacer un traje y a lo mejor tú vas a una tienda porque te quieres comprar, no sé, una cualquier cosa y ves el traje y te enamoras de él. Si te enamoras de él, de una forma o de la otra vas a comprarlo. La batalla de pasarelas fue pautada para el 28 de noviembre de 1973, con 5 diseñadores de modas estadounidenses: Oscar de la Renta, Bill Blass, Anne Klein, Halston y Stephen Burrow. Se unieron en el Palacio de Versalles de París para un enfrentamiento creativo frente a igual número de modistas franceses. Yves Saint Laurent, Hubert de Givenchy, Mar Bohan de Christian Dior, Pierre Cardin y Emmanuel Ungaro. A este evento se le atribuye haber puesto la moda estadounidense en el mapa internacional, en el cual Oscar de la Renta cerró el desfile con un derroche de elegancia, femineidad y color al ritmo de Lover's Day de Barry White. El glamour y el lujo no alejaron a Oscar de la Renta de su país. Aprovechaba cada oportunidad para destacar sus orígenes isleños y siempre estuvo comprometido con las causas sociales, en especial las dirigidas a la niñez. En 1982 unió fuerzas con Xiomara Menéndez y fundaron Casa del Niño en La Romana, un proyecto que combina las funciones de centro docente y orfanato, en donde cientos de pequeños reciben educación, y una guardería para que las madres de los recién nacidos puedan trabajar. El turismo fue otra pasión de Oscar de la Renta. Hizo de la región este el gran centro de atracción turística y de inversionistas de la República Dominicana. En Casa de Campo, La Romana, Oscar de la Renta tenía su hogar y se preocupó en dar a conocer al mundo esa zona turística. Como entusiasta y elegante anfitrión,
Oscar invitaba con mucha frecuencia a su villa a amigos famosos de alrededor del mundo, como Sean Connery y Henry Kissinger. Era accionista del grupo Punta Cana junto al cantante español Julio Iglesias y el empresario dominicano Frank Rainieri. El creativo hispano de mayor renombre a nivel mundial hizo historia en 1992 al ser el primer diseñador de América en dirigir la prestigiosa casa de moda francesa Balmain. La firma del multipremiado Oscar de la Renta ha aparecido en cientos de portadas de revistas impresas, radiales y televisivas. Sus diseños los han llevado desde primeras damas, estrellas del cine y de la música, políticos y altos ejecutivos. Sus piezas salieron en un capítulo de la serie de HBO Sexo en la Ciudad, en cuyo episodio Carrie Bradshaw, interpretado por la actriz Sarah Jessica Parker, lució un vestido rosa que le regaló su novio Alexander Petrovsky. Oscar de la Renta. Cameron. Oscar de la Renta. Oscar de la Renta. Sus creaciones con frecuencia eran vistas en las alfombras rojas de eventos llevadas por reconocidas celebridades. En República Dominicana vistió a la ex primera dama René Clan de Guzmán, la ex primera dama Margarita Cedeño de Fernández, la primera dama Candy Montilla de Medina, Jaidet Curé de Rainieri, la ex Miss Universo Amelia Vega y Alma Vicini, entre otras. A lo largo de su carrera, Oscar de la Renta cosechó grandes amigos. Anna Wintour, editora de la revista Vogue Estados Unidos, la actriz Jennifer Aniston, la ex cantante y diseñadora británica Victoria Beckham, el expresidente estadounidense Bill Clinton, el exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg, la periodista Barbara Walters, la actriz Dolores del Río, la diseñadora venezolana Carolina Herrera y muchísimos más. En 2006, un cáncer afecta a Oscar de la Renta y aunque sus tratamientos lo alejaron paulatinamente de su amado trabajo, no renunció a dejarlo por completo. Los vestidos de novia fue otro de los renglones en los que incursionó Oscar de la Renta. En 1998 diseñó para su hijastra Elisa Bolen un vestido y velo hecho a la medida para contraer nupcias, así como en 2014 el de la abogada Amal Alamuddin, esposa del actor George Clooney. Una faceta que pocos conocen de Oscar de la Renta fue la de cantante. Grabó la canción Casita de Campo, de la autoría de su amigo el compositor dominicano Enriquillo Sánchez. Casita de campo, tan blanca y tan linda, quisiera soñar. Y allá en la portada, siempre enamorada, ella de esperar. En diferentes ocasiones cantó junto a Julio Iglesias, mientras que con Juan Luis Guerra entonó Te regalo una rosa durante un concierto en la ciudad de Nueva York. El 20 de octubre de 2014, a los 82 años de edad, murió Oscar de la Renta. Perdió la batalla contra el cáncer en su residencia del condado de Kent, Connecticut, Estados Unidos. La República Dominicana y gran parte del mundo se lamentaron tristemente por la muerte del caballero latino. Los medios nacionales e internacionales se hicieron eco de la trágica noticia y el gobierno dominicano declaró un día de duelo nacional por la muerte de Oscar de la Renta. En ese año, durante la Semana de la Moda de Nueva York, el alcalde Bill de Blasio nombró una calle de la ciudad en honor a Oscar de la Renta. En 2017, mediante decreto 242-17, el presidente Danilo Medina instituyó el Premio Internacional al Emigrante Dominicano Señor Oscar de la Renta, para reconocer los méritos de hombres y mujeres que con su accionar elevan el nombre de la República Dominicana
fomentan los valores de la nacionalidad y motivan a la población emigrante a destacarse de forma positiva. Por primera vez en la República Dominicana se rinde homenaje a la obra artística de Oscar de la Renta, con una exposición que abarca su obra y su vida. La muestra llamada Ser Oscar de la Renta se realiza desde el 22 de noviembre de 2019 hasta abril de 2020 en el Centro León de Santiago. En la sala de exposiciones temporales se exhiben 50 vestidos originales del diseñador para destacadas mujeres de influencia mundial, documentos y objetos de carácter documental, fotografías personales del diseñador, 60 portadas de revistas y libros, videos con entrevistas a familiares, personalidades del arte y la cultura vinculadas al diseñador, cámaras y accesorios de la colección Eduardo León Jiménez. Oscar de la Renta se mantiene vivo a través de sus obras. El ícono de la moda y su imperio aún prevalecen. Hoy por hoy, los nombres de Oscar de la Renta y la República Dominicana están inscritos en la ruta del mapa mundial de la moda y en las páginas de nuestra historia. Videocine Palau, canal oficial de René Fortunato en YouTube. Suscríbete.